Queremos resolver la ecuación cotangente θ es igual a la raíz cuadrada de 3, y la ecuación cotangente θ es igual a una raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 3 en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Queremos resolver estas ecuaciones sin una calculadora, lo que significa que usaremos triángulos de referencia en el círculo unitario. Mirando nuestra primera ecuación, θ cotangente es igual a la raíz cuadrada de 3. Comencemos por determinar en qué cuadrantes el valor de la función cotangente es positivo. Recuerde, cotangente θ es igual a x dividido por y, o en un triángulo rectángulo, la relación del lado adyacente al lado opuesto. Bueno, sabemos cómo las funciones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante donde tanto x como y son positivas. Pero x dividido por y también sería positivo en el tercer cuadrante donde ambas coordenadas son negativas. Y ahora mirando nuestra ecuación, θ cotangente es igual a la raíz cuadrada de 3, escribamos esto como θ cotangente es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido por 1. Si quisiéramos, podemos escribir esto como tangente θ igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, ya que cotangente y tangente son recíprocos entre sí. Pero sigamos y dejémoslo de esta forma, y pensamos en un triángulo rectángulo donde el lado adyacente, y el lado opuesto se etiquetarán como raíz cuadrada de 3 y 1. Esto debería recordarnos un triángulo de referencia 30, 60, 90 que vemos aquí. Si miramos el ángulo de 30 grados o un pi sobre 6 radianes aquí, notaremos como la relación del lado adyacente al lado opuesto sería la raíz cuadrada de 3 dividido por 1. Tan cotangente de pi sobre 6 radianes o 30 grados es igual a, nuevamente, la relación del lado adyacente al lado opuesto, que es la raíz cuadrada de 3 o la raíz cuadrada de 3 sobre 1. Lo que significa que si dibujamos un ángulo de referencia de 30 grados en el primer y 3 cuadrante donde cotangente es positivo, podemos determinar nuestras soluciones en el intervalo dado. Entonces, avancemos y dibujemos un ángulo de referencia de 30 grados en el primer cuadrante aquí. Usaremos grados y luego los convertiremos a radianes. Un ángulo de referencia de 30 grados en el tercer cuadrante podría verse más o menos así. Avancemos y esbocernos también los triángulos de referencia. Y ahora etiquetaremos las patas cortas como 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de la pata más larga de 3. En el primer cuadrante, todo es positivo, pero en el tercer cuadrante, tanto x como y son negativos. Entonces, los dos ángulos que estamos buscando durante el intervalo de 0 a 2 pi sería de 30 grados. Y luego este ángulo aquí, que debería ser 180 más 30, o 210 grados. Entonces tenemos θ igual a 3 grados, que sabemos que es pi sobre 6 radianes. Y nuestra segunda solución en el intervalo dado sería 210 grados. Convirtamos esto a radianes. Un factor común aquí de 30. Hay 630 en 180, 730 en 210. Entonces tenemos 7 pi sobre 6 radianes. Veamos también si podemos determinar las soluciones usando el círculo unitario, lo que significa que desea encontrar los puntos donde x dividido por y sería igual a la raíz cuadrada de 3. Observe aquí, en pi más de 6 radianes, x dividido por y sería la raíz cuadrada de 3 dividido por 2 dividido por 1 2. Si multiplicamos esto por 2 sobre 2, observe cómo esto se simplificaría a la raíz cuadrada de 3 dividido por 1, o la raíz cuadrada de 3. Y luego también a 7 pi sobre 6 radianes o 210 grados, tendríamos el mismo cociente, excepto que tendríamos un negativo dividido por un negativo que aún nos daría una raíz cuadrada positiva de 3. Y ahora vayamos a nuestra segunda ecuación. Ahora queremos resolver la ecuación cotangente θ es igual a la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 3, nuevamente, en el intervalo de 0 a 2 pi. Comencemos por determinar dónde nuestra θ cotangente es negativa. Recuerde, cotangente θ es x dividido por, y que debería ser negativo en el segundo cuadrante, donde x es negativo e y es positivo, y también en el cuarto cuadrante, donde x es positivo e y es negativo. Ahora, para el siguiente paso, será difícil identificar un ángulo que tenga un valor de función cotangente de raíz cuadrada negativa de 3 dividido por un 3. Cambiemos la forma de esto racionalizando el numerador.
Si tenemos una raíz cuadrada negativa de 3 dividida por un 3, y la multiplicamos por una raíz cuadrada de 3 sobre una raíz cuadrada de 3, tendríamos 3 negativos divididos por una raíz cuadrada de 3 que se simplificará a una negativa dividida por una raíz cuadrada de 3. Así que vamos a escribir nuestra ecuación como teta cotangente es igual a 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3. Ahora, ignoremos el signo por un momento, y determinemos un ángulo que tenga un valor de función cotangente de 1 dividido por una raíz cuadrada de 3. Volviendo a nuestros triángulos de referencia, observe cómo ahora si hacemos referencia al ángulo de 60 grados. Aviso cotangente de pi sobre 3 radianes o 60 grados sería igual a la relación del lado adyacente al lado opuesto o 1 dividido por una raíz cuadrada de 3. Lo que significa que si dibujamos un ángulo de referencia de 60 grados en el segundo y cuarto cuadrantes, podemos determinar los ángulos que tienen un valor de función cotangente de negativo dividido por una raíz cuadrada de 3. Entonces esbozaremos un ángulo de referencia de 60 grados en el segundo cuadrante aquí, así como aquí en el cuarto cuadrante. Entonces encontraremos las soluciones en grados y luego las convertiremos a radianes. Avancemos y esbocernos también los triángulos de referencia, y etiquetemos los lados. En el segundo cuadrante donde x es negativo, este sería negativo. En el cuarto cuadrante donde y es negativo, esta sería la raíz cuadrada negativa de 3. Entonces estamos buscando los ángulos que tienen un valor de función cotangente de 1 negativo dividido por una raíz cuadrada de 3 de 0 a 2 pi. Entonces, un ángulo sería este ángulo aquí, y el segundo ángulo sería este ángulo aquí. Entonces, en grados, tendríamos θ igual. Esto es 90 más 30, o 120 grados. Y el segundo ángulo sería 270 más 30, o 300 grados. Y ahora nos convertiremos a radianes. Factor común aquí de 60. 360 en 180, 260 en 120. Entonces tenemos 2 pi sobre 3 radianes. Y aquí también tenemos un factor común de 60. 360 en 80 y 560 en 300. Entonces tenemos 5 pi sobre 3 radianes. Estas son las dos soluciones en el intervalo dado. También encontremos estos en el círculo unitario, donde, de nuevo, x dividido entre y debería ser 1 dividido por una raíz cuadrada de 3. Observe que 2 pi sobre 3 radianes aquí, x dividido por y sería negativo 2 dividido por raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Nuevamente, multiplicando por 2 sobre 2. Observe cómo esto se simplificaría a 1 negativo, dividido por una raíz cuadrada de 3. Y también aquí a 5 pi sobre 3 radianes, x dividido por y también sería negativo 1. Sobre raíz cuadrada de 3. Eso lo hará para estos dos ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.